Un cordial saludo, estimado público. Hoy les estaré hablando sobre el libro Neurociencia para Educadores con el autor David Bueno. El día de hoy estaremos tratando el capítulo número 15, el cual dice: ¿se aprende conscientemente o preconscientemente? ¿Es necesario ser autoconscientes para aprender? Mi nombre es Yarianny Lorena de Jesús Melo. Aunque conviene que los educadores sean conscientes de todos los procesos de la práctica educativa, muchos de los conocimientos y actitudes que transmiten son recibidos por los alumnos de forma preconsciente y debemos ser conscientes de este hecho. Sin embargo, si los alumnos se hacen conscientes de los aprendizajes, o sea, si se trabaja su autoconciencia y su reflexividad atencional, sin duda todo lo que se aprende en cualquier ámbito les será mucho más fructífero. Por eso en este capítulo se habla sobre lo que es la conciencia y la autoconciencia. Pero en primer lugar debemos tener en cuenta conocernos a nosotros mismos. Conocer es tener una idea más o menos completa de algo y de sus características. Autoconocerse es, por tanto, realizar una mirada introspectiva y reflexiva hacia el interior de la propia mente y de los propios procesos mentales. Esto obliga a una necesaria capacidad de autocrítica para poder profundizar en la libertad interior que permite la propia reflexividad. ¿Y no es esta la libertad la mejor puerta hacia la dignidad? El objetivo que propone este autor David Bueno para la educación. Otro punto que debemos tener en cuenta es la mente. Esto probablemente es lo más familiar y propio que poseemos. Es aquello con lo que cada persona se identifica y al mismo tiempo le permite ser consciente de su identidad única y diferencial. Esto es lo que nos permite afirmar en contextos sociales yo soy, sin olvidar en nosotros somos y diferenciarlos de tú eres o él es, y ustedes son o ellos son. Si mezclásemos estas identidades individuales y grupales, estaríamos diciendo, por ejemplo, yo somos una extensión de la personalidad individual hacia la colectividad, que en cierta medida se puede detectar en las personas propensas al totalitarismo. Son las personas que identifican su voluntad y sus deseos con los de los demás. O bien se puede decir nosotros soy o ellos soy, en sentido contrario de sumisión al grupo. Bien, ahora vamos a lo que es la conciencia. La conciencia surge de la integración discreta de las percepciones sensoriales, pero va mucho más allá. Por ejemplo, una mañana soleada, suena el despertador, los primeros rayos del sol entran en nuestra habitación, calientan nuestra piel y notamos el olor a café que ha preparado esa persona que es tan especial para nosotros. Seamos honestos, nada de eso existe como tal y es solo producto de nuestra mente. Es un constructo que el cerebro genera para que percibamos de manera correcta, integrada y sobre todo adaptativa las diferentes formas de energía y materia que circundan nuestro entorno, con relación a nosotros mismos y a los demás. Fuera de nuestra mente no hay luz, sino energía electromagnética. No hay sonido, solo vibraciones de la materia, ni olor a café, solo partículas volátiles. E incluso los atributos que hacen que esa persona sea tan especial para nosotros son simples patrones de conducta, que se generan en su mayor parte en la amígdala. La amígdala es la encargada de generar las emociones. La conciencia presenta una serie de características que merece la pena considerar, ya que en ella se sustenta la autoconciencia. En primer lugar, aunque se genera por la agregación dinámica de muchos componentes diferentes, este se realiza en el cerebro a través de sus redes neurales y se presenta siempre como un estado unificado. Esto implica que la conciencia tiene un alto grado de ilusoria, en el sentido de irreal o ficticia, ya que el cerebro procesa los diferentes estímulos sensoriales y sus cambios a distinta velocidad. Y una vez procesados los diferentes estímulos, los interpreta y los integra para proporcionar una sensación de realidad única que nos resulte coherente. Cabe destacar que el cerebro manipula la información que recibe para volverla congruente a su realidad preconcebida. Por eso, ninguna estrategia pedagógica funciona del mismo modo en todas las personas y es necesario adaptar las metodologías a la mente de los alumnos.
Ahora bien, la autoconciencia es el proceso mental que nos permite ser conscientes de que somos conscientes. En consecuencia, es el proceso mental a partir del cual podemos reflexionar sobre nuestra propia mente y sobre nuestros propios pensamientos, analizar nuestra interioridad y nuestro propio yo. La autoconciencia nos dota de una extraordinaria capacidad para interpretar el mundo y responder reflexivamente a sus novedades e incertidumbres, ya que nos permite alterar los patrones de conducta preconscientes. De hecho, es la única manera de alterarlos de forma voluntaria y reflexiva, no conductista. Incluso nos permite reflexionar sobre si la realidad que percibimos es la que realmente hay fuera de nosotros, o hasta qué punto se trata de una reinterpretación para volverla coherente con el resto de las entradas sensoriales. Con nuestra experiencia previa e incluso con nuestros deseos y expectativas, como ya se ha mencionado, desde el punto de vista evolutivo se considera que el nivel de autoconciencia se ha ido incrementando en el transcurso del linaje humano, como una manera de percibir la propia individualidad. En sociedades es cada vez más compleja, dentro de las cuales es necesario sentirse integrado y copartícipe, pero al mismo tiempo único e individualizado, a diferencia de lo que ocurre, vamos a poner un ejemplo, en los insectos. Porque aquí cada individuo se comporta como si fuera un elemento no autónomo de un organismo de rango superior. Por eso se vuelve a dar vuelta en este tema de la sociedad. Porque dicho de otro modo, favorecer al trabajo autoconsciente contribuye a la integración de los alumnos en la sociedad y al mismo tiempo al mantenimiento de su individualidad en el sentido de que son más críticos y menos manipulables y se muestran más dispuestos a la colaboración y a la cooperación. Por eso, debemos saber que la autoconciencia es necesaria para interpretar el mundo y responder reflexivamente a sus novedades e incertidumbres, y permite alterar los patrones de conducta preconscientes de manera reflexiva. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre conciencia y autoconciencia? Pues que la conciencia es el estado de la mente que permite darnos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor y en nuestro interior, por oposición a lo que ocurre cuando dormimos o cuando estamos anestesiados. Y la autoconciencia consiste en analizar de manera deliberada fragmentos de toda esa actividad preconsciente para hacerlos conscientes, no de forma constante y completa, lo cual sería absolutamente imposible, sino solo cuando decidimos autoexaminar algún aspecto de nuestra mente. Es lo que hacemos cuando reflexionamos sobre cualquier aprendizaje que hemos realizado, cuando recuperamos recuerdos a voluntad, cuando buscamos otras explicaciones o consecuencias relacionadas con algún hecho que conocemos o hemos vivido. Todos estos pensamientos hechos de manera consciente modelan también nuestro cerebro y lo cambian, ya que activan la plasticidad neural y permiten establecer nuevas conexiones que amplían la red neural donde se encuentra ese aprendizaje. Dicho de otro modo y aplicado a los alumnos, si favorecemos ratos de quietud para que analicen de manera consciente los contenidos que se le transmiten en todos los niveles y también actitudinales, se estaría facilitando no solo la consolidación de esos conocimientos, sino también su capacidad crítica y autocrítica, que son esenciales para crecer en dignidad. Cabe destacar que existen varias áreas cerebrales implicadas en la conciencia y en la autoconciencia. Todas son necesarias, pero ninguna es suficiente por sí misma. Cuando alguna de las áreas receptivas del cerebro es estimulada por los correspondientes órganos de los sentidos, envía una señal hacia el tálamo, el cual es una estructura neural que tiene la función de decidir qué estímulos son relevantes y deben ser tenidos en cuenta, y cuáles son triviales y pueden ser ignorados. Viene a ser como un detector de humo para prevenir incendios que se activa y emite una alarma solamente cuando detecte una cierta cantidad de humo. Este centro atencional del que se habla con relación al tema de la atención está conectado con regiones muy diversas del cerebro, entre las que cabe destacar la omnipresente corteza prefrontal, que gestiona la capacidad de razonar, planificar el futuro y tomar decisiones, y con el hipocampo y la amígdala, que estos constituyen el centro gestor de la memoria y el centro generador de las emociones. Estas priorizan las informaciones en las que hemos de poner suficiente atención para generar alguna respuesta concreta que facilite la adaptación del individuo a su entorno.
en función de las experiencias previas y del estado emocional. Entonces, las percepciones que valoran las merecedoras de ser consideradas son transmitidas hacia la corteza cerebral, donde finalmente puede hacerse consciente y ser racionalizadas. Pero, ¿por qué explico todo esto? Pues por un motivo muy simple. Para ser autoconscientes debemos estar atentos a nosotros mismos y a todo lo que recibimos del exterior. Para favorecer la autoconciencia de los alumnos es necesario favorecer un ambiente que les permita mantener ese nivel de atención. Por lo tanto, sí es necesario ser autoconsciente para aprender. También cabe destacar que existen dos tipos diferentes de atención, entre los cuales se destaca la cual es la atención voluntaria, que es la habilidad de fijarnos en algo, ya sea un suceso externo o un pensamiento interno de forma dirigida. Esto se hace con un objetivo para alcanzar un objetivo predeterminado. Y la atención refleja. Esta es la que se produce cuando una entrada sensorial preconsciente, tras ser procesada por el tálamo, capta nuestro interés. Y existen unos datos neurofisiológicos que indican que la autoconciencia utiliza las vías de la atención voluntaria para localizar sucesos mentales internos y tomar conciencia de ellos. Del mismo modo, también se ha observado que la atención refleja puede utilizarse en los procesos educativos para activar de forma general la conciencia. Un ejemplo a través de una imagen, de un texto, etc. Eso se trata de alguna manera que sacuda la mente, en el sentido de que comporte una novedad suficientemente impactante para que se active el cerebro atencional del tálamo. El centro atencional del tálamo. Bien, también debemos tomar en cuenta que a través de la autoconciencia se forman personas más críticas y dignas con ellas mismas y con la sociedad en su conjunto. En conclusión de todo esto, hay que educar también en la autoconciencia, en la capacidad de ser conscientes de los propios aprendizajes. Esto tal vez no sea algo sencillo, pero sí es algo muy motivante. Muchas gracias por su atención.